Empecé a investigar aquí porque veíamos que Svalbard era el lugar donde el cambio climático se producía primero y de forma más rápida. Se cree que si vas donde es más evidente, aprenderás más sobre lo que está ocurriendo. No había nada visible. Era más la física y la teoría. Y para mí estaba claro. Pero también podíamos ver que el dióxido de carbono estaba aumentando en la atmósfera. Se trataba de asegurarnos de que estábamos en lo cierto. Y por desgracia, el clima ha cambiado más rápido de lo que esperábamos. Kim Holmen, director internacional del Instituto Polar Noruego, sabe bien de lo que habla. Fue uno de los primeros en dar la voz de alarma de que el archipiélago de Svalbard es el lugar que más se calienta en la Tierra, de 3 a 5 veces más que cualquier otro. Desde que llegué en 1995 hasta ahora, en 2024, han pasado 29 años. Y en este tiempo, la temperatura media en invierno ha subido 10 grados. 10 grados es mucho. Lo que está ocurriendo en Svalbard y en el Ártico tiene consecuencias en todo el mundo, en la subida del nivel del mar y en el clima global del planeta. Este es probablemente el lugar más visible del planeta Tierra en lo que se refiere a estos cambios. El deshielo abre nuevas perspectivas para rutas marítimas y para recursos naturales en uno de los lugares más geoestratégicos del planeta. Desde la invasión rusa de Ucrania, es además parte de la pugna entre Rusia y la OTAN en el Ártico. Todo el mundo sabe que el Ártico es el futuro. El futuro, el transporte. El Ártico son los recursos. Yo añadiría que en los últimos años, la ruta marítima del norte se ha convertido en una ruta de transporte cada vez más utilizada y relevante. En el antaño tranquilo Svalbard hay ahora tensión. Noruegos y rusos convivían en paz y estabilidad. Pero las sanciones de Occidente contra Moscú han llegado también al Ártico, con recelos entre los vecinos y las relaciones congeladas. En Svalbard hay osos polares por todas partes. Por lo tanto, cuando salimos de la ciudad, tenemos que llevar un rifle y una pistola de bengalas. Esto es para asustar al oso. Estamos en su territorio, no en nuestro territorio. Pero si no podemos irnos, si la bengala no lo asusta, entonces si viene y llega a 50 metros de nosotros, se nos permite disparar, porque se trata de nuestra vida. Así que es para defender la vida. El oso polar es el rey de Svalbard, el lugar habitado más cercano al Polo Norte. Situado en el Océano Ártico, está bajo soberanía noruega. Los efectos del calentamiento global son aquí muy notables. El mundo sería más pobre sin el ecosistema ártico. Y la naturaleza aquí cambiará radicalmente. E indica al resto del mundo lo que se avecina. Ya hemos cambiado el planeta y debemos hacer todo lo posible para que los cambios sean los menores posibles. Aquí ya es dramático.
El archipiélago está cubierto en un 60% por glaciares. En Svalbard hay más de 2.200 glaciares. La subida de la pendiente es el glaciar. Ahora está cubierto por la nieve, pero si volvemos en verano, la nieve se habrá derretido y aquí estaremos sobre rocas y a 20 metros habrá hielo, solo hielo. Pero para formar hielo glaciar necesitas nieve, porque el hielo glaciar se forma compactando la nieve. Eso significa que necesitas nieve que sobreviva toda la temporada de deshielo y todo el verano. La nieve sobrevive en la cima del glaciar porque está más fría y queda cubierta por la nueva capa de nieve el invierno siguiente. Pero ahora incluso en la cima del glaciar ya no hay nieve. Por lo tanto, este glaciar ya no está creando hielo nuevo. Este glaciar no hace más que disminuir y derretirse año tras año sin crear hielo nuevo. A los pies del glaciar se encuentra Longyearbyen, donde viven unas 2.500 personas, más de la mitad noruegas y el resto de más de 50 países. La capital de facto de Svalbard es la ciudad más al norte del mundo, y aquí todo es lo más al norte: iglesia, cementerio, colegio, hoteles, restaurantes. Se trata de una sociedad loca situada a 78 grados al norte, es decir, muy al norte. Normalmente, si se da una vuelta alrededor de los 78 grados norte, apenas se pueden encontrar iglús, mientras que en Longyearbyen existe esta sociedad urbana única con todas las cualidades de una gran ciudad. Es una sociedad extremadamente dinámica, también en el sentido de que siempre está cambiando y siempre llega gente nueva. El tiempo medio de residencia aquí y ahora está entre 3 y 4 años. En 2004 era estudiante de periodismo en Oslo y teníamos que solicitar unas prácticas en algún lugar de Noruega. Por casualidad, me presenté al Svalbardposten. Es el periódico más septentrional del mundo. Es un periódico local, pero al mismo tiempo global, porque Svalbard es muy importante para la política noruega. Llevo 20 años viviendo aquí, pero es duro ver con mis propios ojos el cambio climático y el retroceso de los glaciares. Lo que más he notado son los fenómenos meteorológicos extremos. El más grande fue en 2015, el 19 de diciembre. Una gran avalancha golpeó varias casas situadas casi en el centro de la ciudad de Longyearbyen y murieron 2 personas. Poco más de un año después, hubo una nueva tormenta, que también afectó a una casa cercana. Decidieron poner todas estas vallas para la protección ante las avalanchas, pero tampoco fue suficiente, así que decidieron construir también este gran muro para proteger el resto de las casas. Ahora, debido al cambio climático, es muy difícil predecir el tiempo. Puede haber fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, con más nieve, con más viento y lluvia. Como se puede ver, este edificio está abandonado. Ya no vive nadie aquí. El problema es el permafrost y su erosión. Este tipo de edificios, que son muy antiguos, se han construido sobre palos o pilares de madera. Pero debido a su derretimiento, el permafrost se está calentando. Y estos pilotes de madera se están pudriendo. Marjolin Berret y Knut Tveit son expertos en permafrost. Les acompañamos en una de sus salidas al terreno para recoger muestras.
El permafrost es el suelo que está permanentemente a una temperatura inferior a los 0 grados centígrados. En gran parte del Ártico, el suelo bajo nuestros pies está congelado. Aquí estamos vigilando la capa activa. La capa activa es la capa sobre el permafrost que se descongela y se congela anualmente. Se ha definido la capa activa como una variable climática esencial. Así pues, en amplias zonas del Ártico, la capa activa es cada vez más profunda año tras año. El deshielo del permafrost tiene el potencial de liberar nutrientes, carbono y nitrógeno en los sistemas fluviales. Y estos ríos desembocan en el fiordo. Si estos nutrientes fluyen del río al fiordo, pueden tener un impacto en el ecosistema de este. Estos son diferentes tubos que hemos llenado. En total son 6. Todos ellos miden diferentes aspectos químicos del agua. Y venimos aquí semanalmente. Ahora estamos observando un calentamiento del permafrost y el deshielo de material que ha estado congelado durante muchos miles de años. Todos estos materiales orgánicos almacenados dentro pueden liberar gases de efecto invernadero, como el metano y el CO2, que pueden amplificar el actual calentamiento del clima y el cambio climático. Marjolaine y Knut trabajan como investigadores y profesores en UNIS, el Centro Universitario de Svalbard, fundado en 1993. Se dedica a investigaciones y estudios árticos y acoge a científicos y estudiantes de todo el mundo. Rafael Kenji, geólogo brasileño, dirige un proyecto para mapear fiordos y glaciares y realizar modelos en 3D, con el procesamiento de imágenes por ordenador. Están a disposición de alumnos e interesados y permiten estudiar los cambios. Almacenamos los datos. Luego podemos compararlos con los del próximo año por comparación con la misma ubicación. Este es el glaciar Longyear que se encuentra cerca de la ciudad. Lo hemos estado siguiendo cada año para ver cuánto se ha estado derritiendo y ganando masa de nuevo cada año. Estamos observando un retroceso de la masa total de hielo de los glaciares. Estamos perdiendo unos 3 metros de hielo cada año, cada verano. Este proceso se está acelerando desde hace 30 años. Los glaciares se derriten cada vez más rápido. Esto está afectando a todo el clima del mundo porque está afectando a las corrientes oceánicas. La circulación oceánica se ralentizará y ya se ha ralentizado como consecuencia de lo que está ocurriendo, porque el agua se está calentando y hay menos sal en el agua. Y el Ártico es uno de los motores de esta circulación oceánica. La circulación oceánica controla la circulación atmosférica, controla nuestro clima. El nivel del mar sube cuando el hielo pasa de la tierra al océano. Si el nivel del mar sube solo 1 metro, muchas ciudades se inundarán. Si quieres hablar del cambio climático y del calentamiento global, este es el lugar para hacerlo. Así podrás transmitir y hablar en nombre de los glaciares que no tienen voz. Kim Holmen lleva años advirtiendo de que lo que ocurre en el archipiélago es indicativo de lo que pasará en el resto del mundo. Algunos le llaman el rey de Svalbard por sus enormes conocimientos científicos de la zona. Como el océano se está calentando, los peces, el plancton y las ballenas y las aves que se alimentan de este están modificándose debido al cambio total del medio ambiente mundial y en particular del Ártico.
Me llamo Hilda, soy defensora del Ártico, soy científica ciudadana y soy exploradora. Vivo aquí desde hace casi 30 años. Para ser científico ciudadano no hace falta tener estudios científicos. Se trata de personas normales que participan en la recogida de datos para la ciencia junto con los científicos. Una colega y yo nos alojamos en la cabaña de un trampero. Estaba previsto estar 9 meses, pero debido al COVID tuvimos que quedarnos 19 meses. Recogimos datos para 7 proyectos científicos, de la NASA, el Instituto Polar Noruego, UNIS y otras entidades. Recogimos datos en todas las estaciones del año y bajo todo tipo de condiciones. Eso ayudó a los científicos a comprender lo que ocurre en todas las estaciones, lejos de este asentamiento de Longyearbyen. Lo que aprendí y experimenté fue la sensación de formar parte de algo mucho más grande que yo. Trabajo codo con Polar Bears International. Es una organización que trabaja por un gran cambio. Los cambios que necesitamos a nivel gubernamental y político para mitigar el impacto que tenemos en la protección de los osos polares y el hielo marino. Eso me interesa. También trabajo con científicos y me encanta trabajar con organizaciones que nos hacen avanzar. Ni la ciencia ni el turismo fueron las razones de la presencia humana permanente en una zona tan remota e inhóspita. La estatua de un minero en el centro de Longyearbyen nos recuerda sus orígenes. Nos encontramos en una antigua mina de carbón, la mina número 3 de Svalbard, la última mina de carbón explotada manualmente. Cerró en 1996, todo comenzó en 1901. Fue un hombre de negocios estadounidense llamado John Munro Longyear. Vino de vacaciones y regresó a Estados Unidos. Se llevó algunas muestras de carbón que hizo analizar porque la calidad era realmente buena. El señor Longyear regresó tras 5 años. Abrió la mina de carbón número 1 llamada la mina americana en 1906. Así comenzó la industria minera del carbón en Noruega. En 1920, el Tratado de Svalbard concedía la soberanía del archipiélago a Noruega y establecía que los países firmantes podían asentarse en el territorio y explotar sus recursos en igualdad de condiciones, pero bajo las leyes noruegas. El archipiélago no puede ser utilizado con fines bélicos. Hoy, casi 50 países están adheridos al tratado, entre ellos la mayoría de los de la OTAN y de la Unión Europea, y también Rusia y China. La presencia rusa data de aquella época y también se debe al carbón. Moscú tiene 2 asentamientos, Barentsburg, el más grande y activo, y Pyramiden, abandonado. Solo 2 compañías navieras siguen ofertando estos trayectos desde Longyearbyen, a pesar de las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Su ambiente y aspecto recuerdan épocas pasadas y la huella soviética se percibe por doquier. El oso polar es rojo y se recuerda que Barentsburg ya ha cumplido 100 años. Un busto de Lenin preside el lugar y un cartel reza: nuestra meta, el comunismo. Nuestra primera parada es el consulado ruso, el más al norte del mundo. El cónsul, Andrei Chemerilo, fue acusado de ser espía. Él lo negó. Su mensaje sigue las directrices del Kremlin.
Una de las tareas del Consulado General, además de implementar las funciones mencionadas en los convenios consulares correspondientes, es, por supuesto, supervisar el cumplimiento del Tratado de Svalbard en lo que respecta a la Federación Rusa. Hay que tener en cuenta que cerca del 53% del litoral del territorio ártico pertenece a la Federación Rusa. En la zona ártica de la Federación Rusa viven más de 2,5 millones de personas. ¿Es el Ártico importante para la Federación Rusa o no? 2,5 millones de personas supone casi la mitad de la población total del Ártico. Svalbard es la puerta de entrada al Ártico, según los científicos occidentales. Usted misma puede valorar la importancia que el Ártico y Svalbard tienen para la Federación Rusa. Los habitantes del asentamiento proceden históricamente de Rusia y de la zona ocupada de Ucrania. Algunos ucranianos lo abandonaron tras la invasión de su país. La mayoría del grupo que se quedó son ciudadanos de las nuevas regiones rusas de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, que expresaron su deseo de convertirse en ciudadanos de la Federación Rusa. La minería del carbón en el lejano norte es un proceso bastante costoso que no siempre resulta rentable. Por eso estos últimos años no han sido fáciles para estos asentamientos. Y por supuesto, sobre todo durante los 2 últimos años, a causa de las sanciones. Los asentamientos son propiedad de una empresa estatal rusa, Artikugol. Provee de todo a sus 400 habitantes y es la todopoderosa mano del Kremlin. La asistente de su director ejecutivo es una joven licenciada en Relaciones Internacionales. Llegó de Moscú en 2023. Daria alega timidez para no hablar a cámara, aunque acepta que grabemos la conversación. Tienen un puesto de trabajadores estatales. Solo trabajan para la empresa estatal. Toda la infraestructura pertenece a la compañía. Bueno, también hay un centro científico al final del asentamiento. Sin duda, continuará la minería del carbón. No hay que, yo sepa, ningún plan para pararla. Nos cuenta que el carbón se exporta a países asiáticos y de Oriente Medio, restando importancia a las sanciones contra Moscú y a las dificultades en las relaciones entre Longyearbyen y Barentsburg. El boicot impuesto por la Asociación de Operadores Turísticos de Svalbard ha tenido un impacto en el número de turistas que visitan Barentsburg y Pyramiden. El número de turistas ha bajado. Las compañías asentadas en Longyearbyen boicotean los destinos rusos. La mayoría ha tomado la decisión de no ir a los asentamientos rusos porque están dirigidos por una empresa gubernamental que posiblemente podría invertir el dinero en la invasión de Ucrania. La gran mayoría de las empresas locales han dicho que no quieren contribuir a una empresa propiedad del régimen de Putin. Para la mayoría de las empresas de Longyearbyen se trata de una cuestión moral. En Barentsburg siguen produciendo objetos de recuerdo y sus tiendas están abiertas, aunque solo sea por unas horas y estén vacías casi siempre, al igual que el pub y el restaurante. Todo es de Artikugol, también el colegio. Cuenta con unos 40 alumnos de diversas edades y 11 profesores, con clases muy reducidas e incluso individuales. El colegio sigue el programa de la Federación Rusa y las consignas políticas de Moscú. Su directora, Tatiana Becher, llegó hace 4 años y es profesora de lengua y literatura rusas.
No conozco las nacionalidades porque todos hablan ruso. No figura en nuestros documentos. Tenemos niños de diferentes partes de nuestro país. La mayoría son del sur de Rusia, de Lugansk y Donetsk. Este lugar es único porque es territorio de Noruega y porque solo hay un pequeño territorio de la Federación Rusa. Pero lo tenemos y aquí estamos. Las sanciones dificultan las relaciones de los científicos rusos de Barentsburg con los de Longyearbyen y también su trabajo. Es más difícil importar nuevos equipos. Y los equipos hay que sacarlos periódicamente para su revisión y traerlos de vuelta. Las sanciones han provocado que ahora tengamos grandes dificultades con esto. Casi todos los equipos científicos están incluidos en las listas de sanciones. Es difícil. Aún así, hay otros muchos problemas. Pero las sanciones lo están arruinando todo. No obstante, seguimos apoyando los contactos personales. Sabemos que todo el mundo espera que la guerra termine y que podamos comunicarnos y trabajar juntos por el futuro. La parte rusa del Ártico es aproximadamente la mitad de este. Tenemos que encontrar la manera de compartir datos. El medio ambiente no conoce fronteras. La investigación sobre el medio ambiente y sobre el futuro del planeta exige que cooperemos. Existen intereses comunes sobre el futuro de la humanidad. Debemos encontrar la manera de hablar sobre ellos a pesar de la guerra. Barentsburg está al lado de ciertas estructuras, ciertos glaciares que son relativamente fáciles de estudiar desde allí y no lo son tanto desde aquí. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, poder compartir todo esto, poder colaborar, poder trabajar juntos es importante, o sea, para poder un poco avanzar en todo lo que sea el conocimiento. Los científicos de uno y otro lado están preocupados por las consecuencias para la ciencia. Son conscientes de la necesidad de compartir los datos recogidos sobre el terreno. Aquí realizamos varias mediciones al día, cada 3 horas. Los trabajadores vienen durante todo el día y miden en esta estación los parámetros meteorológicos básicos sobre temperatura, presión, velocidad, dirección del viento y precipitaciones. Todos estos datos van a los centros de recepción, normalmente al Centro de Control Hidrometeorológico. Y en base a estos datos se hacen las previsiones meteorológicas. Trabajo como ingeniera química en el laboratorio de este centro científico ruso de Svalbard. Analizo muestras de agua, de nieve y marinas. Debemos conseguir que la gente entienda por qué es tan importante. Esta naturaleza es increíblemente bella e importante y es única. La ciencia no debería sufrir sanciones porque necesitamos cooperar a nivel mundial y no deberíamos vernos afectados por ello. También estamos limitados en la publicación en algunas revistas, simplemente no quieren cooperar. Por eso deberíamos decir que no trabajamos con instituciones rusas. Ahora, normalmente nuestros científicos publican con chinos o con indios o personas así. En cuanto a los contactos internacionales, no estamos aislados.
Nuestros científicos están interesados en los contactos con sus colegas de China e India en el archipiélago. Y nosotros, el Consulado General, facilitaremos el establecimiento de estos contactos en un futuro próximo. Los lazos entre Rusia y China se están incrementando en el Ártico. Moscú cuenta con Pekín para un centro científico que planea construir en la llamada ciudad fantasma de Pyramiden, ahora abandonada y objeto solo de deseo turístico. Nadie desvela detalles sobre el proyecto, que reforzaría la presencia rusa en Svalbard. Es demasiado pronto para hablar del proyecto en sí. Ya se ha ultimado todo el concepto y el gobierno ruso lo estudiará en un futuro próximo. Pero en general, en cuanto se haga público, todo el mundo podrá valorar su atractivo. Los estudiantes recibirán formación en este centro, un centro internacional de educación científica. El Ártico es una pieza fundamental de la geoestrategia global y el archipiélago noruego adquiere un papel relevante. Hay países que cuestionan el tratado que dio la soberanía a Noruega. Otros, como China, quieren consolidarse en Svalbard. Pekín incluso intentó comprar el último terreno privado en el archipiélago. El gobierno noruego paró la operación. Hay países que están muy interesados en tener presencia en Svalbard, incluso si la presencia no les es rentable. Siguen manteniéndose aquí porque quieren tener presencia. También hay recursos que ahora mismo están bajo hielo y que se van a quedar libres. Longyearbyen y Svalbard son con diferencia el mejor y más fácil punto de acceso al Ártico. La corriente del Golfo hace accesible la costa occidental de Svalbard incluso en invierno. La mayoría de los fiordos de la región ártica están helados. Rusia tiene puntos de acceso, pero todos son militares. Están cerrados. En Longyearbyen tenemos puerto, aeropuerto, una enorme infraestructura hotelera, edificios, policía. Tenemos ciencia, educación, una sociedad familiar que es bastante única. Svalbard es clave para la seguridad y la defensa rusas. Está próximo a la península de Kola, que alberga parte del arsenal ruso y la flota del norte, incluso submarinos nucleares. La ubicación del archipiélago podría ser fundamental para la OTAN para controlar esa flota en caso de conflicto abierto. Por eso, conservar los asentamientos y aumentar su presencia en ellos es muy importante para el Kremlin. Esa es la única razón por la que siguen manteniendo ese asentamiento, porque práctico no es. La minería no es valiosa allí. El turismo tampoco lo es desde la pandemia y ahora las sanciones. En realidad no reportan mucho dinero. Ellos solo quieren mantenerlo porque saben que el gobierno noruego estaría encantado de deshacerse del gobierno ruso en estos lugares y por eso están tratando de mantener este lugar el mayor tiempo posible. Valeria trabajaba en Barentsburg como guía turística. Tras el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, lo dejó. No quería ser cómplice del régimen de Putin. Tiene pasaporte ucraniano, pero se siente rusa. Ahora vive en Longyearbyen. El ucraniano Ivan Belichenko abandonó Barentsburg por la misma razón. Era administrador en la empresa estatal rusa. Ahora trabaja para una compañía noruega. Ha ayudado a muchos ucranianos a abandonar Barentsburg y buscar refugio en países europeos.
Recuerda cómo, antes de la guerra, el régimen de Putin había puesto el foco en el turismo en Svalbard de cara al futuro. Cuando empezó el turismo en 2014, no había nada que pudiéramos llamar turismo. Y en 5 años había alrededor de 100 personas trabajando en el turismo en diferentes departamentos. Era una empresa increíble que crecía rápidamente, con unos beneficios bastante buenos que se invertían en la reinvención del asentamiento. Todavía había mucha gente cuando empezó la guerra, mucha gente que se quedó en Barentsburg. Yo tenía muchos amigos. Así que tan pronto como comenzó, se produjo una especie de división. Aquellos que eran pro-ucranianos se fueron, bien para buscar un trabajo en Longyearbyen, o bien porque estaban realmente interesados en pedir asilo en Noruega o en un país de la Unión Europea. La guerra de Ucrania y el deshielo elevan las tensiones geopolíticas en la zona. El Kremlin ha intensificado su presencia militar y los países de la OTAN han hecho lo propio. Para la Alianza Atlántica y sus aliados resulta vital proteger las rutas de transporte y las comunicaciones entre Estados Unidos y Europa. Las relaciones entre Occidente y Rusia en el Ártico están congeladas, lejos de la cooperación de antaño. Es una región de importancia estratégica para la seguridad de toda la zona euroatlántica y crítica para las comunicaciones entre Norteamérica y Europa. En los últimos años, hemos asistido aquí a un aumento significativo de la actividad militar rusa. También percibimos un interés cada vez mayor de China en la región. Por todo esto, la OTAN ha incrementado su presencia militar en el norte. El deshielo aumentará de forma gradual la actividad marítima en el Ártico. Rusia está atenta al desarrollo comercial de la ruta marítima del norte, que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico a través de sus aguas del Ártico, en competencia con el Canal de Suez. Podrían surgir también nuevas rutas comerciales en aguas internacionales. Esto debilitaría el control ruso. Rusia cada año aumenta y aumenta el transporte a lo largo de la ruta marítima septentrional. En comparación con hace 10 años, el tráfico se ha multiplicado varias veces y las previsiones que realizamos están adquiriendo una relevancia mayor y mayor. Las rutas del Ártico son entre un 30% y un 50% más cortas que las del Canal de Suez y el de Panamá. Las compañías navieras reducirían así sus emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrarían tiempo y dinero. A mí me gusta proteger la naturaleza, me gusta proteger lo que tenemos porque me parece precioso. Hay algunas personas que verán como una ventaja abrir nuevas rutas comerciales. Están todos los gobiernos puestos en la ruta marítima que cruza por el norte. Y creo que para muchos va a ser una ventaja. Bajo la superficie ártica helada yacen minerales preciosos, tierras raras, gas o petróleo. Svalbard es la joya de la corona noruega en el norte y objeto de deseo de todos. Los recursos naturales están aquí, todo. Nunca se sabe cuándo podría empezar aquí la lucha por los recursos naturales. Svalbard es, desde mi punto de vista, una de las zonas estratégicas más importantes en Noruega. Porque todo el mundo sabe que Noruega es una gran nación oceánica, pesquera. Tenemos una larga costa, pero es gracias a Svalbard, por lo que también somos una superpotencia ártica, al mismo nivel que Rusia, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia. Así que en términos estratégicos,
Svalbard es extremadamente importante. En Svalbard está la mayor estación terrestre de satélites comerciales del mundo. Sus antenas transmiten información a instituciones norteamericanas y europeas. Está conectada a tierra firme por 2 cables submarinos. En 2022, uno de ellos resultó dañado. Las sospechas recayeron sobre barcos pesqueros rusos que estuvieron faenando en la zona. Aunque la guerra terminara mañana, algo se habría destruido. Pero cuando las cosas se destruyen, siempre es posible arreglarlas, y Rusia es nuestro vecino. No podemos cambiar este hecho, pero no podemos aceptar lo que está pasando. Los países quieren estar bien situados cuando llegue el reparto de los recursos y las nuevas rutas marítimas. La ciencia es una herramienta política para entrar en el Ártico. Es bastante obvio. ¿Y qué hacen las naciones que no tienen masa continental en el Ártico? Construyen enormes rompehielos y buques científicos para visitar la zona. Y todos ellos reclaman tener un pedazo del Ártico. Esto también se puede ver en otras superpotencias. China, por ejemplo, en 2010, reivindicó su condición de estado cercano al Ártico, lo cual, cuando miras el mapa, suena un poco raro. Svalbard es un archivo natural y un laboratorio para comprobar los procesos geológicos y permite estudiar secciones de su estructura geológica que representan la mayor parte de la historia de la Tierra. Estudio el periodo cuaternario, que abarca los últimos 2,6 millones de años de la historia de la Tierra. Este periodo es al que generalmente nos referimos como la Edad de Hielo. Es una época muy importante, porque fue la última vez que la Tierra sufrió cambios climáticos drásticos. Al estudiar ese periodo y averiguar cómo responde el paisaje, el clima y el medio ambiente a esos cambios, podemos comprender mejor el cambio climático moderno y futuro. Se trata de obtener esa perspectiva temporal profunda que pone en contexto y facilita la comprensión de cómo está cambiando la Tierra. En geología existe la máxima de que comprender el presente es la clave para comprender el pasado, pero comprender el pasado es también la clave para comprender el futuro. A menudo lo que hago es ir a varios lagos, especialmente cuando están congelados. Extraigo un núcleo de sedimento del fondo y analizo su composición química. Los lagos son archivos realmente importantes de datos climáticos, ya que captan todos los sedimentos, las plantas y la productividad del lago. Es como un pastel con capas que se construye con el tiempo. Al observar esas capas, podemos reconstruir los cambios en los procesos, en el entorno físico y en el entorno biológico, y relacionarlos con los cambios climáticos. La cadena nutritiva de las especies árticas también se ve afectada por el cambio climático. Es lo que centra el interés de la bióloga española Beatriz Albiol. El último proyecto que hice fue estudiar cómo las poblaciones del zooplancton ártico están cambiando por culpa del cambio climático. Digamos que se están desplazando las poblaciones del Ártico más hacia el norte y las poblaciones del Atlántico Norte están viniendo hacia arriba, hacia el Ártico. Y eso puede tener muchas consecuencias en lo que es toda la cadena trófica del ecosistema ártico. Porque cuando tú mueves la base de comida del ecosistema, todo el ecosistema se va a mover con él. A mí me gustaría más coger un proyecto que ponga soluciones en vez de que aporte más conocimiento, porque el conocimiento está ahí desde hace mucho tiempo y hace mucho tiempo también que se está ignorando. La historia de Svalbard dará un nuevo giro en 2025. Cerrará la última mina y Noruega dejará de producir carbón en el archipiélago. El objetivo es un Svalbard de energías renovables.
El objetivo es que Svalbard pase a utilizar mucha más energía procedente de fuentes renovables. Geotérmica, eólica y solar. Se combinará todo tipo de energías. Pero también hay una cuestión de seguridad. Hay que producir energía y la introducción progresiva de la nueva tecnología lleva tiempo. Así que, para garantizar la seguridad de la ciudad, es necesario utilizar otros combustibles. El gasóleo ha sido la opción, pero no será permanente. La industria minera ha sido la principal actividad de Longyearbyen desde el principio. Por eso es duro que llegue a su fin, porque hay mucha gente que ha trabajado aquí. Hay muchas historias y todo eso. Es una parte crucial de nuestra identidad. Sin la minería, nunca habría existido Longyearbyen. Ocupa un lugar importante en nuestra historia. Llegué a Longyearbyen en 1974, en febrero. Vinimos mi madre, mi hermano y yo. Mi padre ya estaba aquí, trabajaba en la mina. Yo tenía entonces 9 años. Es triste. He intentado que el gobierno entienda por qué debe dejar que las minas sigan en funcionamiento. Pero en Europa quieren energías limpias y verdes. Así que quieren cerrar todas las minas que producen carbón. Nosotros producimos el carbón más limpio porque el carbón que producimos aquí es necesario en la industria del acero. La mina 7 debería haber cerrado en 2023. Pero obtuvimos una prórroga de 2 años por la guerra de Ucrania, porque de repente los alemanes necesitaban carbón. Así que dijeron, sí, podemos comprar el carbón durante 2 años más si usted puede producirlo. Será un lugar extraño, en mi opinión, un nuevo mundo, solo con turismo y científicos. La gente no se queda mucho tiempo como hacemos nosotros. Los mineros tienen la tradición de permanecer 20 años. Algunos se han quedado 30. Yo me he quedado 40 años en la mina. Objeto de interés de la ciencia y el turismo es también la bóveda global de semillas de Svalbard. Construida en 2008, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la describió como un regalo de Noruega para la humanidad y símbolo de paz. En su interior, semillas de países amigos y enemigos reposan juntas. Asmund Asdal trabaja para Norgen, el Centro Nórdico de Recursos Genéticos encargado de su gestión. 2 o 3 veces al año, las cajas con semillas de distintos países, después de pasar el control de seguridad del aeropuerto, son trasladadas para su almacenamiento. Se trata de un proceso paso a paso. Cada año se incorporan nuevos bancos de genes. Muchos de ellos ven necesario almacenar el material genético. Lo hacen por diferentes razones. Puede que les falten recursos, puede deberse a cuestiones políticas, puede que les falten semillas. Necesitan producir las semillas antes de poder enviar nuevas muestras aquí. Hay muchos ejemplos de bancos de genes que han perdido sus semillas por guerras y conflictos, inundaciones, incendios, falta de recursos, no tener dinero para pagar la factura de la luz, por ejemplo. Así que todo el mundo tiene claro que asegurar los recursos genéticos en más de un lugar es muy importante.
En esta especie de caja de seguridad hay capacidad para 4,5 millones de variedades. Ya hay aquí más de 1.200.000 semillas de 114 bancos genéticos de todos los continentes. Por seguridad, solo se permite entrar a los encargados de su gestión y mantenimiento. Aquí tenemos refrigeración artificial. Aquí abajo hay menos 18 grados. No dependemos del permafrost. El permafrost, por supuesto, proporciona una seguridad adicional en caso de que algo le suceda al equipo. Si se cortase la electricidad, seguiríamos teniendo esta baja temperatura más de un año. Habría tiempo de sobra para instalar nuevos equipos. El Arca de Noé de las semillas tuvo un predecesor. En 1986 se guardaron semillas en el permafrost en la mina número 3 de Longyearbyen, ya cerrada. Así nació la idea de la bóveda mundial de semillas de Svalbard. Aquí se encuentra la bóveda de semillas nórdica. Este es el almacén original. Aquí dentro todavía hay un montón de semillas en cajas que datan de todo el periodo desde 1986. Pero si nos fijamos aquí en el techo, podemos ver algo interesante. Es permafrost. En el techo hay hielo del permafrost. Así es como se almacenan las semillas en la bóveda de semillas original que se encuentra aquí dentro. Hay tubos de vidrio como este donde guardan las semillas. Tenemos algo más aquí dentro. Este es el Archivo Mundial del Ártico, y como pone en la puerta, se trata de la protección de la memoria del mundo, porque ya sabemos lo buenas que son las personas destruyendo cosas. Dado que estamos dentro del permafrost, en el interior hay grados bajo cero, por lo que muchos países y una gran cantidad de empresas han almacenado aquí su información. La pregunta ahora es el tiempo que tardará el permafrost en desaparecer y dejar de ser una protección. Solo tenemos que hacer cambios y más cambios y empezar a hacer cosas diferentes y no centrarnos tanto en lo que deberíamos dejar de hacer, sino más bien en lo que podemos empezar a hacer. Realmente creo que podemos mitigar los efectos del cambio climático. Incluso si paráramos todas las emisiones de golpe, seguiríamos viendo más cambios. Así que Svalbard seguirá cambiando, pero espero que podamos salvar gran parte de ella. Espero que Svalbard pueda servir como ejemplo para el mundo de lo importante que es detener el cambio climático. El cambio climático puede alterar incluso la paz de los muertos. El cementerio podría ser trasladado a otro lugar ante el riesgo de avalanchas. Hay científicos que aseguran que si el permafrost se derrite, podrían reaparecer virus y bacterias del pasado congelados en los cuerpos. A los vivos en Svalbard parece, sin embargo, preocuparles más la geopolítica, el calentamiento global y el futuro del planeta.